Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano López, soy jefe de trabajos prácticos de esta cátedra, miembro de esta cátedra ya hace exactamente 20 años y hoy quisiera trabajar con ustedes la noción de lo real. Obviamente lo primero que siempre tenemos que recordar con respecto a lo real es que junto con lo simbólico y lo imaginario, constituyen lo que se conoce como los tres registros. Tres registros, tres nociones que Lacan va a utilizar para realizar lo que llama su retorno a Freud. Es decir, que son tres nociones que le permiten a Lacan hacer una cierta lectura de la obra freudiana. Lo real podría abordarse desde diferentes perspectivas. Yo he elegido abordar lo real hoy con ustedes a partir de la noción de realidad, es decir, trabajar la diferencia entre lo real y la realidad, porque la realidad es uno de los conceptos que trabajamos en este primer conjunto temático, que conforman también un trío de nociones junto con el yo y el cuerpo. Yo, cuerpo y realidad. En la bibliografía que ustedes tienen, muchas veces lo real y la realidad quedan un poco confundidos. Pero no va a ser la de la equiparación de lo real y la realidad lo que va a primar en la enseñanza de Lacan, sino más bien todo lo contrario. Lo real y la realidad van a ser dos nociones que Lacan cada vez más va a poder distinguir con precisión. Empecemos entonces por decir algunas cosas con respecto a la realidad. Cuando me refiero a la realidad, por supuesto que me refiero a la realidad psíquica. Es decir, que cuando hablamos de realidad, no hacemos referencia a una pretendida objetividad de la realidad, sino que más bien entre el sujeto y los objetos siempre está la mediatización de la fantasía. Y lo que quisiera destacar de esa mediatización, de la presencia de la fantasía en el concepto de realidad, primero es justamente eso, que para nosotros realidad y fantasía no son dos nociones opuestas, sino más bien que las vamos a poner del mismo lado, realidad, fantasía, ficción, podríamos agregar también, en oposición a lo que va a ser lo real. Entonces, cuando hablamos de esta realidad psíquica, les propongo pensarla justamente a partir de una de sus funciones. Y es que la realidad psíquica implica la construcción de un mundo, de un espacio más o menos estable en el cual poder habitar. Y es así entonces que nuestra realidad de seres hablantes, por supuesto que está soportada en el lenguaje. Pero sabemos que el lenguaje está compuesto por significantes, y el significante en sí mismo no significa nada. Sin embargo, lo que llamamos realidad, más bien, tiene una característica completamente diferente. Y es que para nosotros está plena de sentido. Es decir, que contrariamente a la estructura del significante, o más bien al significante en sí mismo, que no significa nada, la realidad, constituida a partir del lenguaje, es una realidad plena de sentido donde justamente tenemos la ilusión que el significante sí significa algo, y que una puerta es una puerta y una ventana es una ventana. Es decir, lo que llamamos la realidad es la ilusión de cierto abrochamiento entre significante y significado. ¿Es un abrochamiento al estilo del código? No. La realidad implica la ilusión de ese abrochamiento, pero sin una absoluta rigidez. Más bien la realidad suele incluir una cierta equivocidad. Y entonces una puerta puede ser una puerta,
Pero puerta puede ser también oportunidad, no solamente la puerta de entrada a una habitación. Y una madre puede ser una cosa, pero también podría ser otra, lo mismo que un hombre, una mujer, etc. Es decir, la realidad es una realidad que incluye el equívoco. Un buen ejemplo de esto podría ser incluso el diccionario, la media mentira del diccionario. ¿Por qué digo media mentira? Bueno, porque si uno toma el diccionario, tiene un significante y tiene una serie de significados asociados a ese significante. Hay algo de verdad en eso. Efectivamente, un significante puede significar esos significados que el diccionario nos describe. Pero el significante podría significar cualquier otra cosa. Y ahí está la parte mentirosa del asunto. Entonces, por eso les propongo pensar justamente a la realidad como un marco. Como un marco que produce ciertos límites en nuestro mundo. Y justamente, si pensamos la realidad como un marco que asegura nuestra vida cotidiana, que hace que de algún modo podamos dormir tranquilos. Y cuando digo dormir tranquilos, no me refiero meramente al momento que vamos a la cama y cerramos los ojos, sino que especialmente me refiero a un dormir, pero en la vigilia, como Lacan suele enseñarnos. Es decir, que aun cuando estamos despiertos, sin embargo estamos dormidos. Nos dormimos en esas significaciones que ordenan nuestro mundo. Y eso es algo, es lo que estoy tratando de destacar hoy, que tiene un efecto de tranquilidad, de reaseguramiento de un mundo que nos permite transitarlo sin demasiados sobresaltos, yendo con la ilusión de que nosotros más o menos entendemos al mundo y el mundo más o menos nos entiende. Ahora, ¿qué pasa justamente cuando en este mundo lenguajero, en este mundo de seres hablantes, irrumpe algo que lo desestabiliza, lo desdibuja o directamente lo derrumba por completo, rompiendo justamente esos puntos donde nuestra realidad se apoya? Las circunstancias actuales, me parece, pueden ser un excelente ejemplo de esto. ¿Qué pasa cuando nuestro mundo tambalea, se derrumba, etcétera? Entonces, como pueden ver hasta ahora, ordeno las cosas separándolas de algún modo en dos. Por un lado, lo que llamo la realidad como ese marco que establece ciertos límites de nuestro mundo y entonces nos permite ir tranquilos, aunque limitados, dormidos, a veces un poco aburridos, versus lo que rompe ese mundo, versus lo que no se adecúa a nuestra realidad, lo que más bien permanece elidido o velado. Y es a eso a lo que Lacan va a llamar cada vez más precisamente lo real. ¿Qué nombres podemos encontrar a la altura de los años 50, que son los textos que ustedes están leyendo de Lacan, Seminario 1, Seminario 3, Seminario 5? ¿Qué nombres de lo real podemos encontrar a esa altura? Lo terrorífico, lo innombrable, el objeto frente al cual todas las categorías fracasan, lo que no responde a ninguna ley, el trauma, y por supuesto siempre dando vueltas, algo que Lacan luego va a precisar con toda claridad, que es ese afecto índice de lo real, que es la angustia. Un afecto, insisto, muy presente en estos días. Pero quisiera detenerme en otro nombre que Lacan le pone a lo real en este momento, y es
lo que resiste a la simbolización. ¿Por qué quiero detenerme en lo que resiste a la simbolización? Porque quisiera dar un pequeño pasito más, que ya no está en este Lacan de los años 50, sino que es algo que Lacan va a construir, a precisar mejor en los años 60, especialmente en el seminario 11, en el seminario sobre los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y es como esto que resiste a la simbolización tiene función de causa de la insistencia del inconsciente. Me interesa destacar esto porque nos va a permitir circunscribir lo que llamo 2 vertientes de lo real, que creo que conviene diferenciar porque nos va a ayudar. Una primer vertiente de lo real es la vertiente que queda del lado de, diría, lo que hay. Y lo que hay, además, en exceso. Lo que hay en exceso y el aparato psíquico, el principio del placer, va a intentar tramitar. Lo plantea Freud. El principio del placer es el principio que trata incesantemente de ligar la energía no ligada. Esa energía no ligada que podemos pensarla como un nombre de lo real, un nombre freudiano de lo real. Esa energía no ligada, les propongo pensarla justamente como una de las vertientes de lo real. Lo real pulsional. Insisto, ese real que hay y en exceso. Ubicaría ese real más cerca del registro de lo imaginario. Un real que se toca con lo imaginario. Del otro lado, de algún modo, del contacto entre lo real y lo simbólico, voy a ubicar otra vertiente de lo real distinta, que ya no es lo real en tanto lo que hay en exceso, sino lo real más bien en relación a lo que no hay, a una falta, a un imposible lógico, va a decir Lacan. Y es que si lo real es la causa de la insistencia simbólica, Lacan justamente va a proponer que el inconsciente no cesa de escribir aquello que no cesa de no escribirse. Es decir, porque hay algo que no cesa de no escribirse, el inconsciente trata de escribirlo todo el tiempo fallando. Es en esta otra vertiente de lo real, insisto, ya no en relación a lo que hay, sino a lo que no hay, donde podemos ubicar una falla en lo simbólico que Lacan escribe con una A tachada. Ya un agujero en lo simbólico que Freud supo anticipar con la idea de que hay, o más bien de que no hay, ciertos significantes. Por ejemplo, que no hay significante en el inconsciente para nombrar la muerte, para significar la muerte. Obviamente también dentro de este real, pero en la vertiente de agujero, también tenemos el antecedente de lo reprimido primordial. Obviamente, entre estos 2 reales, uno puede establecer ciertas relaciones. Y por ejemplo, podríamos decir que no nacemos con un programa para tramitar ese exceso que es la pulsión. Y si no nacemos con un programa para tramitar ese exceso que es la pulsión, ¿y cómo se tramita lo pulsional? Evidentemente, en cada uno de nosotros, algo de ese programa tiene que construirse. Habrá consecuencias si eso no se produce, y ya
es fundamental anticipar que aun cuando algo de ese programa, que hoy llamé realidad, se construye, siempre es un programa fallado. Siempre es un programa fallado. Veremos en otra oportunidad cómo se produce justamente esa reparación con respecto a lo que no hay. Pero eso será parte de otro encuentro. Les mando un gran saludo a todos y espero vernos pronto personalmente. Adiós.